Bienvenidos al curso de astrología básico. En este módulo estamos ya en la sesión 22, la segunda parte, número 2 de esta sesión 22, del módulo 5. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una de las figuras de aspectos o configuraciones que se llama la cruz cósmica o la gran cruz. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. La Gran Cruz o la Cruz Cósmica es una figura formada por 4 cuadraturas ligadas entre sí, formando de esta manera un gran cuadrado con 2 oposiciones centrales que son los que van a formar la figura de la cruz, como quien dice. Las 4 cuadraturas y las 2 oposiciones nos hablan de una posible congestión de energía, de sobreesfuerzo o de contrapartidas, retenciones que pueda haber en la vida de las personas. Bastante importante, es decir, en cuanto a la tensión que existe en la vida de la persona que contempla o que tiene dentro de su carta una cruz cósmica o una gran cruz. La referencia a las cruz no tiene nada que ver, obvio, con matices cristianos, sino es solamente la distribución de los ejes y las 4 puntas que se combinan en la carta astral y pareciera que fuese una cruz. Acá vemos en esencia la gran cruz cósmica, lo vamos a ver ahora por separado para que veamos los elementos de los que hemos hablado, de las 4 cuadraturas y las 2 oposiciones. Todas las esquinas de las cruz son importantes, por lo que no existe un solo planeta focal, sino que los 4 planetas son focales. Recuerden, cuando estuvimos hablando de la T cuadrada, había un planeta que era focal, era el que podía ayudar a sacar la energía, y si ese planeta focal recibía buenos aspectos de otros planetas, era una gran ayuda. Para entender esto de cómo es esto del planeta focal, pueden remitirse nuevamente al video donde estuve conversándoles sobre la T cuadrada. Ahora bien, en este caso se trata de una intensificación de la T cuadrada, la cual va a generar muchas tensiones internas. Decimos esto que por lo siguiente, porque la cruz cósmica está formada por 2 T cósmica o T cuadrada. Por ello representa una doble carga o atadura. Es como si viésemos 2 T cósmicas o 2 T cuadradas. Generalmente se le llaman T cuadradas, como si las viéramos por separado y se unieran. La gran cruz cósmica se trata entonces de un patrón de aspectos que afecta, ¿qué cosas? La acción, allí estaría la cuadratura trabajando, así como la perspectiva y el equilibrio que tiene que ver con la oposición, el equilibrio en relación con los demás. Recuerden que hablamos, acción afecta a la acción, hay unas limitantes en relación a las cuadraturas y hay una necesidad de equilibrio, balance entre 2 opuestos que maneja la oposición, las oposiciones que tienen esta gran cruz cósmica. Por lo tanto, por esto que les acabo de indicar, es una configuración que genera muchísimo estrés. Veamos acá, esto es una T cuadrada. Si tengo otra T cuadrada y las 1, acá vemos la gran cruz cósmica de la que hemos estado conversando. Ahora bien, veamos, acá tenemos una carta donde vemos esta famosa cruz cósmica y decimos, la cruz cósmica está formada por 4 cuadraturas ligadas entre sí. Eso sí es importante. Cuando estamos hablando de configuraciones, cuando estamos hablando de figuras, de aspectos, los aspectos
sean mayores, menores, que están implicados dentro de esa configuración o de esa figura, deben estar ligados entre sí. Es decir, no vale que en este caso 3 planetas estén ligados y el siguiente solamente esté ligado por una oposición y no tenga la ligadura de las cuadraturas. Tienen que estar perfectamente alineados para que se ligue la energía. Entonces volvemos otra vez. La cruz cósmica está formada por 4 cuadraturas ligadas entre sí, formando un gran cuadrado con 2 oposiciones centrales que forman una cruz. Vemos entonces en esta gráfica los planetas implicados en este ejemplo. Sería Júpiter, tenemos a Marte, a Urano y a Plutón. Y tenemos, vamos a llamarlos A, B, C y D. Entonces veamos dónde están las 4 cuadraturas. El planeta A, que sería Júpiter, hace cuadratura con el planeta B, que es Marte, y el planeta C, que es Urano. Entonces acá vemos las 2 primeras cuadraturas. El planeta D, que es Plutón, hace cuadratura por su vez con el planeta B, que sería Marte, y C, que sería Urano. Acá vemos las otras 2. Obviamente también lo podemos ver como que el planeta B hace cuadratura con el planeta A y con el planeta D, y al revés, que el planeta C hace cuadratura con el A y con el D. No importa el orden, lo importante es que esas cuadraturas estén creadas, existan, estén ligadas. Es decir, vamos a ligar, vamos a unir la energía a través de cuadraturas de esos 4 planetas. Ahora bien, me quedan todavía 2 elementos, que serían esas 2 oposiciones. La primera nos la vamos a encontrar en que el planeta A hace oposición al planeta D. Ahí tenemos la línea de la oposición. Y el planeta B hace oposición con el planeta C. Al tener esto, obviamente, a esto es lo que en astrología se le llama la gran cruz cósmica, la gran cruz, como ustedes quieran. Y obviamente hay personas que no entienden cómo está conformada, vamos a hablar de eso, cómo está conformada la gran cruz cósmica, o sea, qué aspectos la involucra. Y les gusta el nombre, pues piensan que es lo tienen personas muy espirituales, muy desarrolladas a nivel espiritual. Puede crear un gran desarrollo a nivel espiritual, no puedo indicar que no sea así, pero sí hay que indicar que hay una gran carga energética dentro de esta cruz cósmica, porque nada más veamos que están implicados lo que serían los 2 aspectos de tensión, los aspectos mayores de tensión, que son cuadraturas y las oposiciones. Entonces no es que hay una sola cuadratura, estamos hablando de 4 cuadraturas y 2 oposiciones que involucran a 4 planetas. Ahí lo vemos ya sin el resaltado que le habíamos colocado. Veamos nuevamente este mismo esquema, este mismo ejemplo, y decimos que la gran cruz cósmica se trata de un patrón que afecta, o patrón de aspectos que afecta, ¿qué cosas? La acción, habíamos dicho eso anteriormente, la acción. ¿Dónde vemos esa implicación? En las cuadraturas. Es decir, hay 4 posturas, 4 elementos que van a atentar contra la acción, ya sea desmesurada o no desmesurada, pero eso obviamente va a depender de muchos elementos, como por ejemplo, dónde se está desarrollando en signo y en casa esas cuadraturas específicas y cómo arrastra la energía de los otros planetas que están involucrados dentro de la figura de aspectos. Asimismo, como la perspectiva y el equilibrio con los demás, es decir, esa necesidad de equilibrar, de balancear, y de eso lo vamos a ver, obviamente, en las oposiciones que se tiene
que obligatoriamente deben estar. Si no existe, vuelvo y repito, si no existe una de las cuadraturas porque no se cierra, no estamos hablando de una cruz cósmica. Si una de las oposiciones no se cierra, obviamente no estamos hablando de una cruz cósmica. Y si una oposición no se cierra es porque hay una cuadratura que no se está cerrando. Por lo tanto, decíamos que es una configuración de mucha tensión, de mucho estrés. Las grandes cruces o cuadraturas son percibidas, vamos a decirlo, como unas influencias incómodas. La persona las siente como una incomodidad, como esas piedras o peñascos en el camino, más que piedras que pueden ser removidas fácilmente, son como unos peñascos en el camino. Entonces, esta cruz cósmica, dependiendo cómo la persona la viva y la desarrolle, puede ser muy productiva, muy constructiva o muy destructiva. En este caso, como veíamos, no hay una salida de la energía a través de un planeta focal. Suele ser tan poderosa y determinante la cruz cósmica que en muchísimos casos sintoniza con estados de pérdida de libertad, de atadura, muy severas y penosas que puede sentir las personas. Muchas fuentes de pesares, malestares, incomodidades o dependencia hacia los otros, ya que no puede manejar su vida de acuerdo a cómo quisiera vivirla. Cuando hablamos de pérdida de libertad o atadura, podemos estar hablando netamente en ocasiones por sobrecargas que tenga, ¿okay? Exceso de responsabilidades que pueda tener la persona, ya sea social, familiar, ¿okay? Algún hijo con una deficiencia, padre a los que debe ayudar, negocios severos, trabajos que le implican o le obligan un esfuerzo sobrehumano o un esfuerzo por encima o superior a la media. Esto es lo que llamamos la pérdida de libertad. No con pérdida de libertad estoy hablando de encarcelamiento, que pudiera estar involucrado, pero no es exactamente así. La persona debe vivir su vida dependiendo de mucho de lo que hay alrededor. Hay obviamente una intolerancia hacia eso porque no lo vive con libertad, no lo vive con tranquilidad y con calma. Cada tanto la persona puede entrar en un periodo de tranquilidad, pero como no sabe disfrutar realmente esa tranquilidad, entonces pronto vuelve a encontrarse en estados de tensión. ¿Okay? Cada vez va a haber eso. Son momentos de reposo, no reposa realmente porque ha vivido, su vida siempre es en una tensión grande. Entonces, cuando entra en esos periodos de tranquilidad, entonces, bueno, no recarga su energía. ¿Okay? Posteriormente vuelven los momentos o los estados de tensión. Debe ser por acá que cada esquina de la Gran Cruz dará nuevos problemas a resolver. Para entender perfectamente esto hay que ver y tener claro el tema de las cuadraturas y el tema de las oposiciones, que serían los aspectos que estarán conformando o que configuran esta configuración o aspecto o figura de aspecto. La persona con esta configuración parece ir como de tumbo y tambo, dando tumbos y tambos por la vida. Siente como si estuviera tironeada de varias direcciones al mismo tiempo y de una situación crítica salta a otra sin tener tiempo a encontrar la estabilidad de su vida. De hecho, como decía antes, puede llegar a un momento de reposo, digo yo, más que de normalidad, pero como está tan acostumbrada a las continuas tensiones en su vida, entonces no hay como un reposo real, como decía, recarga un momento para recargar energía y poder continuar. Tiene que sortear muchos obstáculos internos y externos que la pueden llevar a reacciones caprichosas que generan tensiones en las relaciones con los demás.
Obviamente, si aprende a manejar las tensiones, va a encontrar dentro de esta figura muchas oportunidades para desarrollarse. Siempre lo hemos dicho y lo sabe, que los aspectos de tensión, hablemos de la cuadratura, la oposición entre los aspectos menores, la semicuadratura, la sesquicuadratura, incluso el quincuncio, ahí son llamados de atención, son desde el punto de vista de la astrología kármica, son karmas que traemos de otras vidas para resolver, lecciones a resolver en esta vida. Entonces, obvio que es tirante, es una situación de mucha tirantez, pero que si la persona no se deja arrastrar por el ego que le diga, lo hago de esa manera y punto, no voy a cambiar, entonces la persona tendrá una gran oportunidad de quemar ese karma, ese aprendizaje, asumirlo, integrarlo dentro de sí y poder llevar una vida de evolución, realmente evolutiva. Acá vemos el Señor un poco atormentadito. Ok, no suele elegir la línea de menor resistencia y mantiene todas las opciones abiertas. Esta persona, la persona que tiene la gran cruz cósmica, es capaz de realizar un trabajo duro y constante para la consecución de sus metas, porque pareciera que no tiene necesidad de periodos de recuperación. Aunque, como decíamos, es importante que tenga momentos libres para relajarse. De lo contrario, obviamente no va a disfrutar de lo que ha logrado o de lo que consigue con todo el trabajo que está realizando. Una vía de salida para esta configuración podría ser enfocarse en el planeta que esté en mejor estado cósmico, o sea, mejor ubicado por signo, o que a su vez haga aspectos armoniosos con otros planetas. Obviamente ya habíamos indicado que en esta configuración no existe el ápex o el planeta focal, ese planeta que ayuda a sacar o a liberar un poco la energía, que sí existe dentro de la T cuadrada. Acá no está, pero sí es interesante, es importante, primero que ustedes cuando estén en sus estudios, en sus análisis de cartas, vayan primero con los aspectos, o sea, uno por uno, es decir, me voy conociendo poco a poco la cuadratura, poco a poco la oposición, y luego voy integrando eso para ver las figuras de aspectos. Muchas veces les he dicho que si es bien cierto que existe un aspectario, es importante que el ojo se acostumbre a verlo, y a medida que los vean los aspectos, su mente, más que su ojo, porque eso es un reflejo, su mente se va adaptando a reconocerlos de inmediato. Asimismo va a pasar con las configuraciones, es importante eso. Y también es importante que sepan que dentro de los aspectarios existen solamente los aspectos mayores, menores, no van a estar en ninguna forma determinado, detallado, las figuras de aspectos, las configuraciones, eso no va a estar allí. Como la cruz cósmica o gran cruz se genera en signos de la misma cuadruplicidad o condición, tenemos entonces tres tipos de cruz cósmica. Existe la cruz cósmica o la gran cruz cardinal. Eso es lo que llama en astrología. Muchas veces en los textos o algunos astrólogos, algunos videos van a hablar de cruces, las cruces, la cruz cardinal, la cruz fija, la cruz mutable, porque ahí lo que está mencionando realmente son los signos que corresponden a esa cruz o cuadruplicidad. Entonces, la cruz cósmica están integrados por signos de la misma cuadruplicidad o condición. Entonces tenemos la gran cruz cardinal, sabemos cuáles son los signos cardinales, la gran cruz fija, están implicados los signos o planetas dentro de
en colocaciones, en posiciones de signos fijos, tenemos la gran cruz mutable, que también obviamente me está hablando en este caso de planetas ubicados en signos mutables. Acá vemos una brevedad, o sea, de lo que sería estas grandes cruces, la cruz cardinal, que está implicando a planetas que estén en Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, la fija con planetas en Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, la mutable con planetas en Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Obviamente, para que se conforme una gran cruz cósmica, por ejemplo, que sea, vamos a elegir, que sea una cardinal, deben haber planetas en cada uno de esos signos. Y no solamente planetas dentro de esos signos, sino que por orbe se puedan generar cuadraturas entre cada uno de ellos para después enlazar, ¿okay?, a través de lo que sería así la cruz, las oposiciones, que sería obviamente entre signos opuestos, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. Veamos ahora un poquito de qué es la gran cruz cósmica o la gran cruz cardinal. ¿Qué trae? Obviamente, como habíamos dicho, los planetas que forman esta configuración se encuentran en signos cardinales. Quienes poseen este tipo de cruz son personas que tienen una necesidad constante de movimiento. Pero pueden llegar al agotamiento y entonces entrar en fases de inactividad. Es como, digamos, esa efervescencia los lleva a accionar hasta que llegan al agotamiento y luego necesitan el reposo. O sea, y reposo no, como decía, no para recargar baterías, sino reposo por inactividad, por el gran agotamiento que puedan llegar a tener. Hay una necesidad de tener actividad donde puedan desplegar su liderazgo y mostrar sus recursos personales, pero deben aprender a focalizar sus energías antes de entrar en acción para no dispersarse, agotarse rápidamente. Esto es interesante y muy importante, esto de aprender a focalizar sus energías. ¿Ya? No es accionar por accionar, a lo loco, impulsivamente, sino hacerlo en una línea, con un destino, con una meta trazada, para que de esa forma, obviamente, el esfuerzo traiga resultados, traiga los beneficios que se quiere. Entonces, decíamos que la gran cruz cósmica, en el caso de la cardinal, hay una crisis de identidad. Me maneja una crisis de identidad porque estamos hablando de los signos cardinales. Si recuerdan esa configuración de signos cardinales, signos fijos, signos mutables, ¿qué significa cada uno de ellos? Cardinal, hablábamos de salida, es decir, ejecutar, iniciar algo. Los fijos eran asentar ese algo que se había iniciado con el cardinal, y el mutable es el que se va preparando para ejecutarse el cambio. Entonces tenemos que los signos cardinales se van a centrar típicamente en el individuo y tienen la capacidad de ¿qué cosa? De expresarse de manera impulsiva, eso tiene que ver con Aries. Va a nutrirse de la identidad emocional, trabajo de Cáncer, nutrirse de la identidad social e intelectual a través de Libra, o de la manifestación tangible de nuestra identidad, que de nuestra identidad sea reconocida a través de Capricornio. Tenemos entonces en esencia la gran cruz cardinal. Podría convertirse en una crisis de identidad, ya que los 4 planetas involucrados son empujados a expresar una faceta de sí mismo. Sin embargo, cada uno opera desde un nivel diferente, desde una perspectiva del yo muy diferente, como habíamos hablado. Aries habla de impulsividad. ¿Qué le importa a Cáncer? Lo emocional, lo intelectual para Libra, y
el trabajo, el reconocimiento laboral, el prestigio para Capricornio. Entonces cada quien va a operar de un nivel diferente y desde una perspectiva de ese yo que maneja cada uno de los signos. Los signos, obviamente los signos cardinales estimulan la acción, el inicio y a veces la impulsividad. El mantenimiento de un sentido de enfoque es el premio que con el tiempo se reconoce como una acción necesaria. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que si mantenemos el objetivo y no nos dejamos arrastrar por la cruz, o mejor dicho, las esquinas de esa cruz, podemos recibir ese premio tan ansiado a través de esta cruz, por obviamente las personas que la poseen. Lógicamente hay mucha más tela que cortar en relación a esto, hay mucha literatura que pueden consultar y que pueden ir integrando dentro de sus aprendizajes. Como siempre voy a decir, lo primero es, antes de llegar a todo esto, es manejar con mucha precisión los aspectos, tener bastante conocimiento de los aspectos mayores y de los menores y poco a poco ir incorporando el resto. Veamos ahora la gran cruz fija. La gran cruz fija se genera con los planetas que forman esta configuración encontrándose en signos fijos. Quienes los poseen son personas que tienen necesidad de planificar todo y tener objetivos serios. Suelen sentirse reprimidos, frustrados respecto a sus deseos y necesidades y en algunos casos pueden presentar actitudes autodestructivas. Son personas que necesitan motivarse desde su interior y desarrollar alguna afición o talento personal para superar parte de esta frustración interna. La gran cruz cósmica fija habla de flexibilidad en las actividades y en el compartir. Los signos fijos se centran en cuestiones de autoestima, entonces el foco se dirige al individuo que tiene la capacidad de reconocer el valor del ser y el dominio a través de la energía de Tauro, la creatividad o la capacidad de manifestar la creatividad o lo creado, y el espíritu a través de Leo, la vulnerabilidad y la confianza a través de Escorpio, la humanidad y la hermandad a través de Acuario. La resistencia entonces parece ser la energía principal de la cruz fija. Es un esfuerzo por continuar en lugar de fluir con una energía que podría cambiar de curso. Fíjense que tiene mucho que ver con los signos fijos, la tosudez, que permanecer sin hacer un cambio, sino permanecer en su zona de confort, o no confort, pero sí permanecer en un estatus específico sin hacer muchas alteraciones del mismo. Dice entonces que cuando existe una gran cruz cósmica fija, y esta es activada, y cómo se activan los aspectos dentro de nuestra carta astral es a través de los tránsitos, o sea, la carta está en reposo, en nuestra carta reposando, pero a través de los tránsitos o a través de algunas técnicas como atasires, progresiones, direcciones, incluso revoluciones lunares, revoluciones solares, etcétera, se van activando lo que tenemos en la carta, ya que todo lo que está en la carta no está activo en un mismo momento. Nos volveríamos locos realmente si todo eso se activara en un instante. Entonces se va activando de acuerdo a los toques que va haciendo los planetas en tránsito o a través de las técnicas que ya les mencioné. Es así como en un juego de pool que les doy un toque a una bola y ella puede tocar alguna otra y hacer algo dentro de ese juego, pero si no la toca no va a pasar nada. Esa bola se va a quedar quieta hasta que alguna la vaya a mover. Entonces, cuando esa cruz cósmica es activada, entonces ¿qué va a pasar? La tendencia de los 4 planetas fijos, porque están en signo fijo, es mantener su curso y la resistencia a las presiones externas al cambio.
Entonces hay un gran agotamiento interno para la persona. El reto del individuo con una gran cruz fija va a ser encontrar la capacidad de permitir flexibilidad en sus actividades y compartir sus logros con los demás. Finalmente tenemos la gran cruz mutable. Por supuesto, los planetas que forman esta configuración se encuentran en signos mutables. Quienes los poseen son personas indecisas, que tienden a dispersar su energía en diferentes direcciones y hasta a veces trabajar con propósitos contrarios entre sí. Puede ser muy dependiente de los demás y de las circunstancias. Necesitan definir su identidad, precisar sus objetivos para ser manejados por los deseos ajenos. Deben precisar qué es lo que quiere, porque podrían ser muy vulnerables a la influencia externa, la influencia de otras personas. La gran cruz cósmica mutable me pide transformar, ajustar, evitar cualquier obstáculo que voy teniendo, sobre todo el de la dispersión, el de la indecisión. Entonces me pide transformar, ¿qué cosa? Mis objetivos, la dirección a tomar, mis metas, hacia dónde voy. Y uno de los temas básicos obviamente es esto, del dispersarse, vivir en un espacio no sometido o no pegado al piso, no teniendo los pies en la tierra. Los signos mutables se centran en la curación y el razonamiento. El foco se dirige entonces en función a que si el individuo tiene la capacidad de integrar los pensamientos y sentimientos, que tiene que ver básicamente los pensamientos a través de Géminis, si tiene la capacidad de integrar conceptos organizados y de curación a través de Virgo, la diversidad y la sabiduría que nos habla Sagitario, la compasión y el espíritu que vienen de la mano de Piscis. Entonces los signos mutables, al igual que los signos cardinales, son fácilmente dispersados y desarticulados cuando están bajo depresión. Hay mucha presión, mucha tensión, y pueden ser fácilmente, se dispersan o van a desarticularse lo que desean o el objetivo que se han trazado. El primer o el principal reto de la gran cruz mutable puede ser la incapacidad para reunir nuestros pensamientos en una cohesión colectiva de ideas, o sea, reunirlos en una idea adecuada. Entonces hay que aprender a mantener un sentido de equilibrio, coordinación, ¿okay? Que tenga que ver con un objetivo. ¿Okay? La inclinación de estos signos mutables es seguir siendo adaptables y flexibles. El impulso de las 4 energías de este aspecto es transformar, ajustar, evitar obstáculos. Cuando hablamos de que tiene que ver con transformar, ajustar, evitar cualquier obstáculo, no es que este aspecto o esta configuración va a evitarme inconvenientes, sino como estamos hablando de signos mutables. ¿Qué hacen los signos mutables? Se adecúan, se mimetizan, ¿okay? Con lo que hay. Entonces, hacer eso les va a quitar mucha posibilidad de desarrollo de lo que son y de lo que realmente quieren, porque van a asumir lo que desean los demás, porque se mimetizan con los demás, se adecúan a los demás. Entonces, no es un tema de mirar hacia otro lado para evitar los inconvenientes, para evitar los tropezones, es decir, los obstáculos, sino enfrentarlos. Entonces, allí hay el tema y el trabajo y obviamente el aprendizaje de esto. Si vemos las 3 cruces, algunas son como más suaves, obvio, dependiendo de los signos en donde esté involucrada. O sea, yo diría, tal vez, la mutable es mucho más suave que la cruz
La cruz cardinal, iba a decir fuego, la cruz cardinal es mucho más fuerte, hay mucha mayor tensión, pero igualito, los tres tienen sus temas y tienen sus dificultades. Y el hecho de tener ya en una carta, una persona tener una de las tres, le implica un gran esfuerzo en la vida. Que como decía antes, si lo puede superar, si lo puede integrar, wow, va a llegar bastante lejos de lo que se proponga. Pues va a saber manejar esa energía que posee. Veamos acá un ejemplo de lo que es la cruz cósmica. Acá tenemos la del expresidente de España, Mariano Rajoy. ¿Okay? Vamos a ponerla como ejemplo. Acá lo tenemos. Ahí hay una cruz cósmica. Es fácil de verla, obviamente, espero que ustedes la vean, es decir, que la puedan identificar rápidamente. Tiene que ver con cuatro cuadraturas y dos oposiciones. Si no fuera así, no se preocupen, eso poco a poco van adaptando el ojo. Sin embargo, acá la podemos ver ya sin el resto de los aspectos, sino simplemente la cruz cósmica de esta carta.